Bien, buenas noches para todos los que se unen a este taller de oración del día de hoy, lunes 21 de junio del 2020, del 2021. Damos gracias a Dios por este encuentro, por este momento en el cual Dios nos ofrece la oportunidad de leer, meditar y contemplar el texto del Evangelio de San Marcos en el capítulo 4, versículo 31 al 35. Le pedimos a Dios bendiga nuestras vidas y el Espíritu Santo haga dóciles nuestros corazones para que podamos nosotros escuchar la palabra de Dios. En un momento de silencio presentamos a Dios cada una de nuestras intenciones. Oremos por nuestros enfermos, oremos por nuestras familias, oremos por todos aquellos que necesitan intercesión y pidamos que todos podamos escuchar la voz de Dios y ponerla por obra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos por Colombia, presentándola ante Dios y ante la Santísima Virgen María, para que nos iluminen y nos acompañen siempre. Señor Jesús, tú nos dijiste, mi paz les dejo, mi paz les doy. Mira con misericordia a Colombia, herida por la injusticia y por la violencia, dividida por enemistades y desigualdades, pero con vivo anhelo de un mañana mejor. Haz que acojamos la paz que nos das. Señor Jesús, tú nos dijiste que eres el camino, la verdad y la vida. Concédenos la superación de los odios y los rencores, la reconciliación de todos los hermanos, que cesen tantas expresiones de violencia y se respete la vida, que progrese y se consolide el diálogo para lograr la convivencia pacífica, que se abran nuevos caminos de justicia y de prosperidad. Señor Jesús, tú nos dijiste que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Suscita en todos responsabilidad y compromiso para asumir la tarea de construir juntos un país que sea casa y patria para todos. Virgen María, Reina de la Paz, acompaña con tu amor y protección al pueblo colombiano. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude y que Él, que es la voz de Dios, el Espíritu Creador, el inspirador de la palabra divina, nos ayude a leer y orar este texto bíblico. Junto con San Agustín decimos, ven Espíritu Santo, por quien se santifica toda alma piadosa que cree en Cristo para hacerse ciudadano de la ciudad de Dios. Ven Espíritu Santo, haz que recibamos las mociones de Dios. Pon en nosotros tu fuego, ilumínanos y elévanos hacia Dios. Con un corazón dispuesto y deseosos de escuchar la palabra divina, leemos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 4, versículos 35 al 41. Aquel mismo día, ya caída la tarde, Jesús dijo a sus discípulos, pasemos a la otra orilla. Y dejando a la gente, lo llevaron con ellos en la barca tal como se encontraba, y le acompañaban otras barcas. Se levantó entonces una fuerte borrasca y las olas saltaban por encima de la barca,
de suerte que estaba a punto de llenarse. Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal en la popa. Ellos lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él se levantó, increpó al viento y dijo al mar: Calla, cálmate. Y el viento cesó, y se hizo una gran calma. Después les dijo: ¿Por qué sois tan miedosos? ¿Por qué no tenéis fe? Ellos quedaron sumamente atemorizados y se decían unos a otros: ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Dejemos que la palabra habite en nuestro interior. Algunas pautas para la lectura de este Evangelio. La narración que escuchamos es la que se conoce como la tempestad calmada, y es una narración que está cargada de simbolismo. Jesús pide a los discípulos que vayan a la otra orilla. Es una clara referencia al paso del Mar Rojo en el Antiguo Testamento. Aquel mismo paso les llevó a la tierra prometida, de la esclavitud a la liberación, a la nueva vida que Dios quiere con el pueblo. La otra orilla del mar de Galilea, en el tiempo de Jesús, era tierra de gentiles, personas que no eran de la religión judía. Por eso es una invitación a la universalidad, ir más allá del ámbito judío, en el cual muchos se oponen a esta apertura. Es una invitación para que los discípulos vayamos al mundo entero. La primera tormenta que se pudo desatar en el seno de la comunidad cristiana fue precisamente el intento de abrir la comunidad a los paganos, a aquellos que no eran del pueblo judío, de la promesa de Abraham. El mar es también, recordemos en la Biblia, símbolo del caos. Es un lugar tenebroso, de constantes peligros. Dominar el mar es una actividad exclusiva de Dios, no es propia de la humanidad. El mensaje de Jesús tiene que llegar a todos los seres humanos, pero no se conseguirá si no se abandona aquella falsa seguridad de pertenecer a un pueblo escogido, a un pueblo elegido. Solamente se alcanzará cuando vayamos a través de la lucha contra las fuerzas del mal, pero con la ayuda de Dios.
Dice el texto que mientras todos estaban muertos de miedo, Jesús dormía. Hay que tener en cuenta que se llamaba también cabezal a esa especie de almohada donde se recolocaba la cabeza de un muerto. Cristo en la barca también tiene la cabeza en un cabezal, está recostado en un cabezal. Es una clara referencia a una situación pospascual, es decir, a una situación que se da luego de la resurrección. Este texto, aunque cuenta acciones de Jesús antes de su muerte y resurrección, es leído a la luz de la Pascua, sabiendo que es Dios con nosotros el que hace las maravillas de Dios y nos muestra un camino cierto hacia la salvación. La primera comunidad tiene muy claro que Jesús está con ellos, pero de una manera muy distinta a cuando vivía. Está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, no como estábamos acostumbrados a verlo, sino con su presencia totalmente plena, llena de la gracia y de la gloria que Dios nos va a descubrir en Jesús luego de su resurrección. No dudan que Jesús pueda salvarlos, dudan de que Jesús está interesado en hacerlo, lo cual es el colmo de la desconfianza, es dudar del amor de Jesucristo. Por eso es lo que Jesús reprocha a los discípulos. Siguen necesitando de acciones externas para encontrar la seguridad y no encuentran la paz y el sosiego en el corazón y en el amor, en la confianza con su Maestro. Jesús increpó al viento y dijo al mar: «Cállate». Cállate son las mismas palabras que Jesús también dirige a los espíritus inmundos, a los espíritus que ocasionan enfermedades en algunos personajes de los evangelios. Además, lo dice en singular, como queriendo personalizar al viento. Recordemos que la palabra ruá, viento, es la misma que significa espíritu. Viento que perjudica equivale a un mal espíritu. No estamos hablando del viento que es el Espíritu de Dios, sino un mal espíritu, un mal viento. A este viento que desorganiza, que maltrata, Jesús le dice: cállate. El poder de Jesús se dirige contra la fuerza del mal, no contra los elementos, que aunque son hostiles, nunca son malos. Es la fuerza, la intención del que los utiliza. Aquella vida desordenada, aquella realidad que va en contra de la voluntad de Dios, es la que utiliza estos elementos y los pone al servicio de otra realidad que no es la salvación y la paz. A este viento que no es el viento del Espíritu, sino otro espíritu, es al que le dice el Señor: cállate. Dice el texto: ¿por qué sois cobardes? ¿Aún no tenéis fe? No son preguntas, sino constataciones de una evidencia. Los apóstoles, los discípulos, ni confiaban en sí mismos, ni confiaban en el Señor. La fe no es la aceptación de unas verdades teóricas, sino la adhesión confiada a una persona. Jesús les acusa de no confiar ni en Dios, ni en Él, ni en ellos mismos. ¿Quién es este?, preguntan los discípulos. El miedo y la pregunta final dejan claro que no habían entendido quién es Jesús. Queda demostrado que no es posible una respuesta intelectual. Sabemos su nombre, sabemos de dónde viene, pero ¿por qué nos cuesta entender que, como lo dice el Evangelio de San Marcos al inicio, este es el Hijo de Dios?
porque nos hace falta la experiencia profunda de una vida llena de confianza en el Señor. Lo que es Jesús, no hay manera de mostrarlo ni de demostrarlo. El descubrimiento tiene que ser una experiencia personal de la cercanía de Jesús. A todos nosotros el Evangelio nos invita hoy a cruzar a la otra orilla, en comunidad, en barca, juntos, no cada uno como pueda, sino en la comunidad que Dios ha convocado en Jesucristo gracias al Espíritu de Dios. Estamos tan seguros en nuestra orilla que no es fácil arriesgarnos a cruzar el mar. Además tenemos miedo porque el mar, la historia de nuestra vida, es turbulenta. Pero si confiamos en el Señor que va con nosotros en la barca, Él mismo nos ayudará a pasar a la otra orilla. Además, ni siquiera estamos convencidos de que exista otra orilla, más allá de las comodidades y las seguridades que cada uno ambiciona. Sin embargo, la meta del cristiano, la meta del discípulo, está al otro lado de ese riesgo y de ese peligro que nos invita a salir de nosotros, a encontrarnos con los hermanos en la barca para vivir la historia de la salvación con Cristo. La falta de confianza sigue siendo la causa de que no nos atrevamos a dar el paso a tener una experiencia llena de Dios en Jesús, en comunidad de hermanos, y atreviéndonos a ir más allá de nosotros mismos, poniéndonos al servicio de los hermanos, a pesar de las dificultades que entraña vivir en esta historia que Dios nos ha concedido. No terminamos de creer en Jesús. No terminamos de creer que Él está en nuestra propia barca. Lo buscamos fuera, pero Él está allí, con nosotros, con cada uno de nosotros en lo más íntimo de nuestro corazón y con todos nosotros en la comunidad que es la Iglesia. El mensaje de Jesús es que debemos confiar, aunque nos parezca que Dios no se preocupa de nosotros, Él está con nosotros. El enemigo del hombre, visto así, no es tanto la naturaleza o las situaciones, sino una falsa visión de la realidad que nos rodea. La naturaleza siempre es buena. Dios no tiene que rectificar su obra, su creación, para que los hombres confíen en Él. Ha enviado a su Hijo para que en Él podamos tener confianza, que con su ayuda seremos resucitados. Jesús nos habla a cada uno de nosotros, como lo hizo con sus discípulos, de un Dios que se identifica con su pueblo en todas las circunstancias. El Dios en quien Jesús confió fue el Dios escondido, en quien hay que confiar, aunque no le veamos actuar. Dios está con nosotros. Dios está a favor de nosotros. Dios, en el día propicio, en el día de la salvación, hace su obra. Dios está siempre dormido. Su silencio será siempre absoluto. Ni tiene palabras ni instrumentos para hacer ruido. Todo lo hace en su tiempo, en su momento, en el día de la salvación. Mientras no busquemos a Dios en el silencio, nos encontraremos con ídolos fabricados a nuestra medida. Voces de profetas que nos indican que hacia allá es la orilla, cuando en realidad nos hacen perder el horizonte y no encontrar el reino de Dios. Solamente en el silencio escucharemos al Maestro que nos mostrará claramente el camino hacia el cual, por la mansedumbre, por el servicio, por el amor a los hermanos, el perdón y la reconciliación, encontraremos la otra orilla. No son las acciones espectaculares de Dios las que nos tienen que llevar a confiar en Él. Es el deseo profundo del corazón del que ama, el que debe mover al discípulo
a encontrarse con su Maestro. La idea de un Dios que pone su poder a nuestro servicio es nefasta, no es posible. Dios no es un tapahuecos, no es un autoservicio que va resolviendo los problemas de cada uno. Dios vive la vida con nosotros y nos va mostrando el camino para que podamos resolver junto con Él, con su amor, con su gracia, en libertad, cada uno de los momentos de nuestra vida. No se trata de confiar en otro, sino de confiar en que Él está más cerca de nosotros que nosotros mismos. Solo si sentimos a Dios en cada uno de nosotros y en nuestra barca, en nuestra comunidad, nos sentiremos seguros. Dios está con nosotros. Volvamos a leer el texto bíblico. Aquel mismo día, ya caída la tarde, Jesús dijo a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. Y dejando a la gente, lo llevaron con ellos en la barca, tal como se encontraba. Y le acompañaban otras barcas. Se levantó entonces una fuerte borrasca, y las olas saltaban por encima de la barca, de suerte que estaba a punto de llenarse. Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal en la popa. Ellos lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él se levantó, increpó al viento y dijo al mar: Calla, cálmate. Y el viento cesó, y se hizo una gran calma. Después les dijo: ¿por qué sois tan miedosos? ¿Por qué no tenéis fe? Ellos quedaron sumamente atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Escuchemos cómo nuestro Padre San Agustín comenta este texto bíblico. En el Sermón 81 dice nuestro Padre: ¿por qué entonces te turbas? Tu corazón se turba por las tribulaciones del mundo, igual que la nave en que dormía Cristo. Advierte, hombre cuerdo, la causa de la turbación de tu corazón. Advierte cuál es el motivo. La nave en que se duerme Cristo es tu corazón, en que duerme la fe. ¿Qué se te dice de nuevo, oh cristiano? ¿Qué se te dice de nuevo? En los tiempos cristianos se devasta el mundo, perece el mundo. ¿No te dijo tu Señor que sería devastado el mundo?
¿No te dijo tu Señor que perecería el mundo? ¿Por qué lo creías cuando se prometía y te turbas cuando se cumple? La tempestad se abate contra tu corazón. Evita el naufragio. Despierta a Cristo. Que Cristo, dice el apóstol, habite por la fe en nuestros corazones. Cristo habita en ti por la fe. Si está presente la fe, está presente Cristo. Si la fe está despierto Cristo. Si la fe está olvidada, Cristo duerme. Despiértale, sacúdele, dile: Señor, que perecemos. Mira lo que nos dicen los paganos, lo que nos dicen, y esto es más grave, los malos cristianos. Despierta, Señor, que perecemos. Despierte tu fe, comience a hablarte Cristo. ¿Por qué te turbas? Todo esto te lo predije. Te lo predije para que cuando llegasen los males esperases los bienes y no sucumbieras en medio de aquellos. Te lo predije para que cuando llegasen los males esperases los bienes y no sucumbieras en medio de aquellos. ¿Te extrañas de que se derrumbe el mundo? Extrañate de que el mundo haya envejecido. Uno es hombre, nace, crece, envejece. Múltiples son los achaques de la vejez. Así pues, envejece el hombre y se cubre de achaques. Envejece el mundo y se cubre de tribulaciones. Es poco lo que te ha concedido Dios, quien en la vejez del mundo te ha enviado a Cristo para fortalecerte precisamente cuando todo se viene abajo. Vino cuando todo envejecía y te hizo nuevo, como realidad hecha, creada, perecedera, ya se inclinaba hacia el ocaso. Era de necesidad que abundasen las fatigas. Vino Él a consolarte en medio de ellas y a prometerte el descanso sempiterno. No te adhieras a este mundo envejecido y anhela rejuvenecer en Cristo, que te dice: el mundo perece, el mundo envejece, el mundo se viene abajo y respira con dificultad a causa de su vejez. No temas, tu juventud se renovará como la del águila. Despierta la fe para rejuvenecer en Cristo. Y por eso le decimos al Señor: aumenta nuestra fe. Deja que esta palabra, esta frase, resuene una y otra vez en lo más profundo de tu corazón. Aumenta nuestra fe. Si la fe está despierto Cristo. Si la fe está olvidada, Cristo duerme. Despiértale. Aumenta nuestra fe. ¿Cómo es nuestra fe en Cristo en medio de las dificultades? ¿Cómo podemos despertar a Cristo que duerme en nuestro corazón?
aumenta nuestra fe. Las olas saltaban por encima de la barca, de suerte que estaba a punto de llenarse. Así lo dice el Evangelio. ¿Qué peligros son los que rodean hoy nuestras vidas? Ante nuestros miedos y angustias, ¿qué papel juega Cristo? Es importante para ayudarnos en nuestros miedos y angustias, o lo dejamos o le damos un papel secundario. Que nuestro corazón grite para despertar a Cristo. Aumenta nuestra fe. Contempla a los discípulos en la barca junto con Jesús y cómo la tormenta amenaza con hundir la barca. Contempla el temor de los apóstoles y cómo Cristo, al ser despertado, con su palabra, hace que la tormenta cese. Contempla la escena y verifica tus afectos ante Cristo, nuestro Salvador. Aumenta nuestra fe. Contempla a Cristo durmiendo en la barca en medio de la tempestad y contempla que tú te encuentras en la barca con Él. Las olas que amenazan la barca pueden ser tus problemas y miedos, y Cristo duerme. Contempla cómo despiertas a Cristo. Contempla cómo Cristo te devuelve la paz. Disfruta la contemplación y el momento de paz que Cristo te regala. Cuando lo despiertas, cuando lo pones en el centro de tu barca, cuando le dices, aumenta nuestra fe. Dios guía nuestra barca. Cristo nos muestra el camino a la otra orilla. Y yo creo firmemente en su palabra, creo en Él, creo que Él me salva y va a navegar conmigo en medio de las dificultades, que Él hará posible lo que para mí es imposible, pero lo encuentro en el silencio, lo encuentro dormido y dispuesto a escucharme y a actuar conmigo para encontrar la otra orilla. Con el corazón lleno de agradecimiento, movidos por la fe y alegres porque Cristo está en nuestra barca, digamos juntos la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios bendiga a cada uno de sus hogares, ilumine nuestras mentes y nuestros corazones. Él que está con nosotros en nuestra barca, en esta iglesia y en cada uno de nuestros corazones, nos muestra el camino para poder decir al mundo entero que amamos y seguimos a aquel que ha dado su vida por nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos a Dios su bendición, su amor, para que a través de esta oración podamos sentir nosotros la paz que tanto necesitamos para tomar decisiones, para encontrar caminos justos, para no dejarnos vencer por las dificultades que vivimos cada día. Junto con San Agustín oramos. Vueltos al Señor, Dios Padre Omnipotente, démosle con puro corazón, en cuanto nos lo permite nuestra pequeñez, las más rendidas y sinceras gracias, pidiendo a su particular bondad con todas nuestras fuerzas, que se digne oír nuestras plegarias según su beneplácito, y que aparte también con su poder al enemigo de todos nuestros pensamientos y obras. Que acreciente nuestra fe, gobierne nuestra mente, nos dé pensamientos espirituales y nos lleve a su bienaventuranza. Por su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que con Él vive y reina Dios en unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Candelaria, ilumina el sendero de nuestra existencia y condúcenos ante tu divino Hijo, que es nuestra salvación. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hogares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos por participar de este taller de oración. Dios bendiga nuestras vidas, ilumine nuestras mentes y que siempre podamos confiar en Él, que nunca nos abandona. Dios los bendiga, una feliz semana.